Siempre es muy reconfortante tener con su sintonía y su interés periodístico a nuestro trabajo desde la capital de la República. En los últimos días realmente toda la opinión pública está muy preocupada respecto de una situación. ¿Cómo es esto de que el gobierno central está tomándose las utilidades de los trabajadores privados de este país? Que se escuche bien. Se toman las utilidades de los trabajadores, que le quede muy claro a la opinión pública ecuatoriana, para hacer obra social. Esto nos llama la atención a todos los ecuatorianos. ¿Qué tipo de economía estamos viviendo? Son derechos adquiridos de los trabajadores, que por lo demás constitucionalmente son irrenunciables. Pero eso es lo que está pasando en el país. Y nosotros de la manera más objetiva queremos analizar este tema, entre otros, que hace relación al trabajo de las telefónicas, al servicio que estas empresas nos dan en nuestro país, con el ingeniero Andrés Oquendo, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y Electrónicos de Pichincha. Muchísimas gracias que haya venido a hablar con nosotros. Eléctricos y electrónicos de Pichincha. Ingenieros eléctricos y electrónicos de Pichincha. Pues ahí está la precisión. Muchísimas gracias, ingeniero. Quisiera que nos dé una opinión respecto de esta situación que acabamos nosotros de decir, que es altamente preocupante, ¿no? Porque en un momento determinado, cuando vemos que ya el gobierno le mete mano al bolsillo de los trabajadores para financiar proyectos sociales, una gente está a favor, otros en contra. ¿Ustedes de qué lado están? Nosotros estamos del lado que debemos de estar, es en el lado donde las cosas pues deben hacerse de la manera correcta. Efectivamente, si vemos la intención como tal de fortalecer, de permitir que las comunicaciones se universalicen y todos, la población tenga acceso a estas nuevas tecnologías, al Internet, la idea es correcta. Y de hecho existe un fondo creado que se llama FODETEL, que tiene este fin. De todas las ventas que realicen las telefónicas, el 1% va hacia ese fondo, y ese fondo tiene ese objetivo, ese sentido, que es el hecho de socializar las comunicaciones. El tema es cuando bajo este mismo principio se quiere echar mano a algo a lo cual legítimamente tienen derecho los trabajadores, y es a las utilidades. Entonces ahí es donde consideramos que al no cumplir el tema legal que implica poder tomar de esas utilidades, que es el hecho de si se están utilizando medios que sean no renovables, que se acaben, pues ahí podrían hacerlo. Pero en este caso el medio que están utilizando, que es del espectro radioeléctrico, no se acaba. Entonces no tiene sentido el hecho de poder aplicar lo que ya se ha hecho en otros sectores, como el sector petrolero. No deja ciertamente de llamar la atención esta situación, pero además de esto, el presidente de la República está cuestionando lo que él dice son pingües, exageradas ganancias de las empresas telefónicas. Dice, yo ya negocié con ellos, pero ahora yo ya voy a volverles a aumentar lo que debería ser la participación del Estado en la concesión de estos contratos con todas las empresas telefónicas que están operando en nuestra nación. ¿Qué estudio han hecho ustedes? ¿Cuál es la realidad de lo que ha dicho el presidente de la República? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio. De hecho yo tuve unas conversaciones con algunos de los personeros, de las personas que trabajan en las telefónicas, y las utilidades sí son unas utilidades importantes, no son del volumen que efectivamente mencionan, que menciona el presidente, de lo que mencioné en el caso de Conecel. Más o menos estamos hablando de un promedio de $16.000 por persona y $6.000 por cada carga. Sí son unas buenas utilidades, pero el tema, más que tan buenas sean las utilidades, creo que si son justas y han pagado los impuestos que corresponden, pues... Es el trabajo de cada uno. Yo me refería a la ganancia como tal del negocio ya de la telefonía celular. Ya, bueno, aquí hay algo que hay que tomarlo muy en cuenta, y es el tema de que los competidores no solo son, en este caso, Claro y Movistar. Hay un competidor que es del CNT. Claro. Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, CNT no logra tener las mismas utilidades que tienen los otros operadores. ¿Por qué? Entonces, el tema es, bueno, si es tan buen negocio, pues ¿por qué no tiene esas mismas utilidades? Esa es una buena reflexión. Es una buena reflexión. Claro, entonces, porque Corporación Nacional de Telecomunicaciones debería facturar lo que factura Claro y Movistar. Bueno, o al menos tener las utilidades similares, con las ventajas que de una u otra manera esto no es así. Y esto no es así. Entonces, si bien las operadoras privadas tienen unas utilidades que resultan importantes, pues se implica que hay un muy buen trabajo en la cuestión operativa. Claro, ahora, resulta también peligroso
Congreso, el presidente de la República ha dicho, incluso este es un anuncio, es un aviso bastante peligroso para el Ecuador en términos de lo que puede significar la inversión extranjera en nuestro país. Sin embargo, ha dicho él, yo voy a aplicarle ciertas reglas para que el Ecuador no se perjudique con tantas ganancias que tienen las telefónicas. ¿Qué va a pasar en el mundo de las telecomunicaciones si esto ocurre? A ver, mire, el crecimiento que debe tener Ecuador en el campo de las telecomunicaciones tiene que avanzar bastante. Estamos atrasados. Entonces, es obvio que tiene que haber un avance importante. Nosotros ocupamos el puesto número 10 de los 19 en el país. Y en referencia con el país que es número 1, que es Uruguay, estamos casi en todos los indicadores. Uruguay, en lo chiquito que es el número 1. Es el número 1 de... Y Costa Rica también debe estar en un buen rango, ¿no? Bueno, normalmente no son muy distantes las diferencias entre los países, pero si lo comparamos con el número 1, en este caso, que es Uruguay, nosotros estamos en los indicadores casi en la mitad, ¿sí? Tanto en introducción por Internet como Internet en los hogares. Esto implica que debemos avanzar bastante, y este avanzar bastante lo tiene que hacer para poder llegar y cumplir esas metas. Tiene que haber un aporte privado. Solo a través del pensar que a través de la inversión que haga solo el Estado, esto es imposible. Entonces sí tiene que haber el aporte y sí tiene que haber un trato justo para que se motive y que venga la inversión. Y esto implica hacer tratos justos. Debe entenderse y deben comprender también las telefónicas que el espectro es una carretera que debe ser bien utilizada y también bien negociada. Esto en términos generales de lo que significa el negocio de estas grandes empresas transnacionales que, como dice el ingeniero Andrés Oquendo, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Así es. Pues, ¿qué es lo que ocurre en un momento determinado cuando nosotros, como usuarios, como consumidores, tenemos un costo determinado por el uso de los celulares? Este es exagerado, es normal, comparativo hablando en el mercado internacional. En cambio, a nosotros, a los usuarios, ¿qué tipo de servicios nos dan y a qué costos? Esa pregunta quiero hacerle a usted. Ok, los costos que tiene el Ecuador no son exagerados, pero no son los más baratos. ¿Sí? No es lo que quisiéramos, pero estos costos dependen... Es más caro que en Estados Unidos. Sí, es más caro. Yo, por ejemplo, le puedo dar la versión, ¿no? Sí, exactamente. Cuando yo estaba viendo en Estados Unidos pagaba menos por el servicio telefónico que en el Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque depende de cuántas personas acceden a este servicio. A la cantidad de usuarios. La cantidad de usuarios es un negocio los chinos de pronto tienen más barato. Tienen más barato porque cuando están pensando en hacer una inversión saben que el uso el retorno de esa inversión es mucho más rápido. Entonces el problema de Ecuador es que mercado pequeño. Es un mercado pequeño, entonces las inversiones resultan ser más caras. ¿Por qué? Porque se tiene que traer tecnología nueva y esa tecnología tiene que de alguna manera recuperarse con el tiempo. Y lo que hacen es prorratear el costo de la recuperación de esa inversión de acuerdo al número de abonados. No podemos crecer el número de abonados de la noche a la mañana. Entonces, lo ideal sería que el costo sea más barato. ¿Para qué? Para motivar a que lo usen más, porque esto va en pro del desarrollo del país. Pero los valores que se tienen en los costos, no por los costos que tengan de manera directa, sino por los costos que implica la inversión y cómo se va a prorratear esa inversión en el tiempo con los usuarios. Entonces, eso hace que por el tamaño del mercado de Ecuador, los costos sean más elevados que un país. Es una muy buena aplicación. En todo caso, también otra pregunta que queremos hacerle al ingeniero Oquendo esta mañana es de que hay una información que se publicó en las últimas horas y que habla que el 27% de celulares del Ecuador no pasaron por revisión técnica. ¿Qué quieren decir con esto? Hay 10 millones de teléfonos que tienen alguna clase de inconvenientes en su registro en la Superintendencia de Telecomunicaciones, dice esta información. Sí, bueno, aquí hay un tema que a veces nos desconcierta, y es el hecho de que se norman, se dictan leyes que deben seguirse para hacer que los celulares, cuando ingresen al país, se homologuen y trabajen de acuerdo a las reglas que se estipulan en Ecuador. Pero inclusive cuando se quiere hacer,
no hay ni siquiera la información suficiente, no hay a dónde recurrir para poder homologarlos. Entonces uno se pregunta... Si usted compra un celular en el exterior y es una aventura. Y es una aventura. Entonces, de hecho, yo tenía entendido que de acuerdo a lo que dice la aduana y de acuerdo a lo que dice la Superintendencia de Telecomunicaciones, los últimos teléfonos tenían que ir y registrarse y mostrar la factura de que se adquirieron. Pues el proceso, cuando yo tuve la oportunidad de hacerlo recientemente, traje un celular y fui a la telefónica y ahí mismo me lo registraron. No, y llevé la factura y llevé el pasaporte para indicar que había viajado y nada de eso fue necesario. No hubo problema. Entonces, parece que sí se dictan, se tiene la intención de que se sigan unos parámetros, unos procesos, se siga un proceso para que se puedan homologar los teléfonos, pero parece que al final de cuentas algo está pasando ahí que y ese sería el exhorto, ¿no? De que la gente que compramos celulares en el exterior no tengamos problemas si se lo hace legalmente, y además de legalmente podemos traer un teléfono sin ningún problema. Pero que haya la homologación. Sí, o sobre todo que nos digan, oye, esto hay que hacer, y cuando uno lo va a hacer, efectivamente sea así. No que uno llegue y diga, esto hay que hacer, y diga, no, tranquilo, solo hay que registrar díteme el nombre, el email, y listo, ya está solucionado. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro, eso es lo que ocurre con los teléfonos de todos y cada uno de nosotros, los consumidores, pero también esta información habla de que 4.600.000 de ellos aparecen en la lista porque los modelos no han pasado las revisiones técnicas de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, ahí hay otro problema. Hay otro problema, justamente del problema de que lo que se está solicitando es el número email del celular, pero no se está solicitando datos adicionales como la marca del teléfono o el modelo. Eso no lo están requiriendo. Entonces, obviamente, cualquier teléfono entra en funcionamiento, y obviamente para las telefónicas lo que les interesa es que haya consumo de servicio y el usuario empiece a trabajar. Sí, parece que al parecer ahí no hay la rigidez que pretenden demostrar que debería existir para que efectivamente los teléfonos se homologuen y cumplan las condiciones que requiere o que exige la superintendencia en este caso. Sí, estos pronunciamientos como los que ha emitido esta misma mañana aquí en Ecotel Televisión el ingeniero Andrés Oquendo, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, deben ser tomados en cuenta. Muchísimas gracias, ingeniero, que ha venido. Con mucho gusto, muchas gracias. Estos son los temas que nuestra gente quiere conocer y saber. Vamos con más información.